Levántate en esta mañana con un corazón agradecido para con el Altísimo. Dale gracias a Dios por el alimento, por el vestido, por el calzado. Dale gracias a Dios por el trabajo, por la puerta que se ha cerrado, por las que se abrieron. Dale gracias a Dios por aquellos que se alejaron de ti y también por aquellos que se acercan a ti. Dale gracias a Dios por los que te abrazan y por los que dejaron de abrazarte. A los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Dios te bendiga grandemente en esta maravillosa y preciosa mañana. Estamos en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 2. Vamos a leer a partir del versículo 14. La palabra de Dios dice así: Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre de triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Que Dios bendiga su santa y preciosa palabra. Bueno, Pablo, eh, luego de expresar su preocupación, su inquietud por desconocer el paradero de Tito, irrumpe o interrumpe ese discurso que venía trayendo para eh, presentar una acción de gracias. Sí, y Pablo, eh, en medio de la preocupación, termina diciendo: yo de todas maneras tengo mi confianza depositada en Cristo Jesús. Estoy seguro que Tito no es ningún reo. Estoy seguro que Tito no es un trofeo de guerra para ningún ejército, para ningún pueblo. Estoy seguro que la victoria nuestra es en Cristo. Entonces Pablo empieza a dar gracias desde esta perspectiva. Sí, en Cristo Jesús. Cristo nos lleva de gloria en gloria, de victoria en victoria, y como Pablo lo está diciendo, de triunfo en triunfo. El que era esclavo ahora es libre. Ese es un triunfo. Y Pablo era esclavo de la ley, ahora es libre y vive bajo la gracia. Ahora, ese que era llevado como un reo ha sido exaltado, y esto para Pablo es un triunfo tremendo. La transformación de su vida, el cambio, el vuelco que da su vida es una victoria, es un parte de victoria para él y para todo el creyente. El creyente tiene que entender esto que Pablo le está enseñando a la iglesia de Corinto. No somos un cuerpo, no somos individuos, no somos seres, no somos una iglesia que vive en derrota. Somos una iglesia perseguida, somos una iglesia atribulada, somos una iglesia sufriente. Óigalo bien, pero al mismo tiempo, una iglesia victoriosa, una iglesia gozosa, una iglesia triunfante. Hacia allá apunta Pablo con esta palabra. No todos se van a agradar, no todos van a recibir, no todos van a estar, van a estar cómodos con la predicación del Evangelio. Siempre habrán opositores, siempre habrán detractores, siempre habrán enemigos. Pero nosotros, los que somos de la fe, los que somos del camino, debemos dar gracias a Dios en toda circunstancia. Sí, por este mayor, grande conocimiento que se ha revelado a través de nosotros. ¿Sabe? A mí realmente me sorprende Pablo cuando me dice o hace uso de uno de los sentidos humanos para mostrar la grandeza de Cristo, la grandeza del Dios Todopoderoso en medio de su iglesia.
Dice abiertamente Pablo que por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor, la fragancia, el aroma de su conocimiento. Y esto me sorprende porque nunca pude intentar saber a qué huele el conocimiento de Dios. Y esto es tremendo, ¿no? Porque es una fragancia diferente. Según lo que dice Pablo, es una fragancia totalmente superior. ¿Has olido el jazmín? ¿Te has puesto a captar el aroma de las rosas, de las orquídeas? ¿Cuál es el aroma más agradable a tu olfato? Para ti, ¿cuál es el aroma más agradable? Pablo lo propone así. Puedes usar todos los perfumes del mundo, los más costosos, pero ninguno superará la fragancia, el olor agradable, grato, valga el pleonasmo fragante e imponente, insuperable del olor del conocimiento de Dios. Es decir, tener el conocimiento de Dios, esto nos hace superiores. Tener el conocimiento de Dios, esto nos pone en un nivel por encima de todo aquel que no conoce a Dios. Por eso el libro de Proverbios, en el capítulo 3, versículo 13, dice, bienaventurado el que haya la sabiduría y obtiene la inteligencia. No es sabiduría conocimiento, pero sí la inteligencia es conocimiento. Conocer los secretos más íntimos de Dios para el hombre. Esto es maravilloso. Esto nos pone en una perspectiva totalmente diferente. Por eso Pablo dice, esta es una fragancia, este es un olor. Y por esto Pablo le da gracias al Todopoderoso. Porque no es lo mismo, no actúa de la misma manera aquel que tiene el conocimiento del Señor a aquel que no tiene ningún conocimiento de Dios. Voy a añadirle las palabras del rey Salomón. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Alguien quiere ser inteligente, alguien quiere ser sabio. Empiece a honrar, empiece a respetar, empiece a adorar, empiece a amar a Dios, intente conocer a Dios. Allí empieza realmente la sabiduría del creyente. Pero volviendo al lugar del texto que estamos leyendo en Segunda de Corintios, Pablo habla del olor grato, fragante del conocimiento de Dios, porque la iglesia de Corinto estaba perseguida por aquellos adoradores de Artemisa, de Artemis, por las servidoras, las sacerdotisas del templo de Artemis. Estaban acosando a la iglesia y la iglesia de Corinto se sentía apabullada, la iglesia de Corinto se sentía perseguida. De hecho, insisto, el gran temor de Pablo es que esta gente le hubiera hecho algún daño a Tito. Pero Pablo dice, no solamente habla de que el cristiano es un ser triunfante en Cristo Jesús, aunque sufriente en el contexto natural, triunfante en el contexto espiritual. Pablo añade, ¿cómo poder soportar el sufrimiento? ¿Cómo poder soportar el ser un ser sufriente aquí en la tierra? ¿Cómo poder soportar la persecución, el atropello? ¿Cómo poder soportar el desprecio de la humanidad? Esto solamente se puede soportar, esto solamente se puede admitir y vivir con eso, pervivir con eso, cuando se tiene conocimiento de Dios. ¿Sabe? Muchos abortaron el camino, muchos se apartaron de la fe, muchos dijeron, no voy a seguir más en esto.
porque no tenían conocimiento de Dios. Esta palabra me hace acordar de Sadrach, Mesach y Abednego en el libro de Daniel y del profeta Daniel también. Sadrach, Mesach y Abednego fueron echados en el horno de fuego, ¿sabe? ¿Y por qué aceptaron con gozo y con alegría? Mire esto, aceptaron con gozo y con alegría ser echados en un horno preparado para quemarlos vivos, porque tenían conocimiento de Dios. ¿Por qué Daniel aceptó, no rehusó que lo echaran en una cueva con unos leones? Porque tenía conocimiento de Dios. Es que cuando se tiene conocimiento de Dios, actuamos, pensamos diferente y sabemos que así muramos en medio del dolor y del sufrimiento. Tenemos un Dios que nos redime, tenemos un Dios que rescata nuestra alma, tenemos un Dios que no nos dejará solos, no nos abandonará, pase lo que pase. Y por eso Pablo dice, doy gracias a Dios, porque este conocimiento es un olor fragante, es un olor grato para aquel que cree realmente, para aquel que está en el camino de la salvación, para aquel que le pertenece a Cristo, pero también para aquellos que aborrecen el Evangelio de Jesús, que aborrecen el Evangelio de Cristo. Este olor ya no es un olor grato, es un olor desagradable, es un olor a cementerio, es un olor a flor putrefacta, a flores, a un jardín en detritus, un jardín en descomposición. Yo no sé cuántos han trabajado en una floristería. Bueno, no es necesario trabajar en una floristería. Si usted toma flores naturales y las deposita en un jarrón, cuando estas flores empiezan a marchitarse, cuando se ha pasado más de 8 días en este jarrón, el agua que tiene estas flores huele a podrido directamente. Es un agua en detritos, un agua en descomposición. Y huele horrible, horrible, horrible. Y Pablo está diciendo, este es el para Dios, para los que se salvan. Somos un olor agradable, pero para los que se sirven somos los detestables, somos los despreciables, somos el olor que no le agrada al mundo. Jesús lo dijo, el mundo os aborrece. ¿Por qué? Porque vosotros no sois de este mundo. Y Pablo está diciendo, es que somos diferentes. El tener el conocimiento de Cristo tal como está revelado en sus evangelios nos pone en una perspectiva totalmente diferente. Entonces, Pablo dice, y en los que se pierden, a estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida, un olor para los que se salvan, un olor agradable. Sí, mi amado, mi amado. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? ¿Quién es suficiente? Es que el conocimiento de Dios es tan superior al hombre que no hay ministros suficientes y no hay hombre que pueda contener todo este conocimiento que Dios va dando paulatinamente en la medida en que determinamos servir al Señor, en la medida en que decidimos dar pasos hacia adelante en torno a lo que es la predicación del Evangelio. Es lo que está diciendo Pablo. ¿Sabe? Y Pablo, en medio de esta expresión, esta doxología, se dice en teología, de gratitud a Dios, eh, también nos presenta algo. No somos muchos los predicadores, pues no somos como muchos, dice Pablo. Somos diferentes. El evangelio que predica Pablo es totalmente diferente. ¿Sabe? En estos días no habían evangelios escritos. Había una tradición oral. Bueno, por eso Lucas, tratando y tratando de evitar que su amigo amado Teófilo
se rigiera conforme a tantos falsos evangelios que habían surgido en ese tiempo. Lucas le escribe su evangelio a Teófilo y le escribe también Hechos de los Apóstoles para que tenga un compendio generalizado de lo que es la sana doctrina del evangelio de nuestro Señor Jesucristo, porque en aquellos días había muchos evangelios y muchos evangelios que llevaban el sello falso de los santos apóstoles de Cristo. Entonces, estos evangelios eran modificados. Pablo dice falsificados. Falsos porque no eran escritos por los apóstoles. Y dice contaminados porque, aunque no eran escritos por ellos, diciendo que eran escritos por algún apóstol, que era de los 12 que anduvieron con Jesús, aprovechaban para meter allí sus propias enseñanzas. Lo que el predicador itinerante, el que iba de pueblo en pueblo, buscando ganancia, quería enseñar, lo metían dentro de esos evangelios y lo hacía pasar como la sana doctrina. Así que no todo el que dice ser sana doctrina realmente lo es. Por eso Pablo dice, pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios. Y Pablo añade, con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos de Cristo. Con sinceridad es, con corazón limpio, no esperando ganancia alguna. ¿Sabe? Por eso, en el amor de Cristo admiro mucho a Pablo. Sí, cuando Pedro empezó con Jesús, Pedro estaba pensando en la ganancia. Bueno, él era un humilde pescador, que le alcanzaba muy poco la pesca para tener una vida realmente digna, como se lo merecía. Jesús le ofreció algo mejor. Juan y Andrés, hermano de Pedro, y Santiago, hermano de Andrés, también estaban pensando en algo más. Bueno, Judas Iscariote también estaba pensando en algo más, y cuando vio que ese algo más no se estaba realizando, fue y vendió a su maestro por 30 dracmas de plata. Sabe, con el tiempo esto cambió, pero todos los primeros que llegaron a Jesús, cuando Jesús les habló de llevarlos a un nivel de vida superior, estaban pensando en lo económico. Con el tiempo ellos dejaron de pensar en esto y entendieron el mensaje del reino, entendieron el mensaje de salvación. Por eso Pablo ahora dice, predicamos con sinceridad. Predicamos el Evangelio de Cristo con sinceridad, con un corazón limpio, sin esperar ganancia alguna, sin esperar retribución material. Nuestra retribución es espiritual. Pablo espera recibir una corona de justicia, una corona de gloria. Y Pablo le aclara a la iglesia que esa recompensa está para todos los que creen. No hay riquezas materiales innecesarias en la vida del creyente. Por eso Pablo dice, no somos como los que predican por dinero, no somos como aquellos que van a despojarlos. En el nombre de Jesús, predicamos el Evangelio de Cristo con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo Jesús. Que tu enseñanza sea una enseñanza sincera, que no esperes ganancia, que lo único que esperes realmente es ver hombres y mujeres con vidas transformadas. Y yo también doy gracias a Dios por aquellos que escuchan estos audios, porque sé que son olor grato delante de Dios por el conocimiento que Dios les da. Y doy gracias a Dios porque la obra que Él comenzó en ustedes, esa buena obra, Él la perfeccionará. Dios les bendiga grandemente en esta maravillosa y preciosa mañana.